¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una nueva emisión de La Justicia a tu alcance. Esta es una coproducción de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y bueno, lo interesante de cada una de estas emisiones es que estaremos hablando de temas muy importantes relacionados con la justicia, relacionados con temas que nos interesan a usted y a mí, que son parte de nuestra vida cotidiana y que pues de alguna manera nos interesan a todos. Esta noche presento a mis amables invitados, al magistrado Arturo León de la Vega. Magistrado, muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a usted, licenciado, muy amable. Gracias. Presento también al magistrado Gerardo Carmona Castillo. Magistrado, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es un gusto que esté nuevamente con nosotros. Y presento también al magistrado Crescencio Martínez Geminiano. Magistrado, muy buenas noches. Le agradezco mucho que esté nuevamente con nosotros. Con mucho gusto. En esta nueva emisión de La Justicia a tu alcance. Claro. Bueno, mi nombre es Adrián Ortiz Romero y antes de que entremos en materia, vamos a ver esta cápsula que preparó nuestra producción sobre el tema del que hablaremos hoy. El sistema de justicia penal acusatorio comenzó a funcionar en todo México el 18 de junio del 2016, porque era el plazo que marcaba la ley y fue coordinada por la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma penal. De acuerdo con las estimaciones hechas por la CETEC, el nuevo sistema penal operaría en condiciones ideales y al 100% hasta el 2024. En este sentido, la columna vertebral de la reforma inició principalmente en el Código de Procedimientos Penales, aunque en total fueron reformadas 17 leyes diferentes y se incorporó posteriormente la Ley de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito. Dentro del proceso penal del sistema de justicia existen 3 etapas y cada una es supervisada por un juez distinto: investigación, etapa intermedia y el juicio oral. En la etapa de investigación, el Ministerio Público y la Policía podrán determinar la probable existencia de un delito y a quién o quiénes lo cometieron. En la etapa intermedia, si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas para suponer que el imputado es culpable, presentará la acusación ante el juez. En esta etapa se debe agregar la lista de testigos y peritos o expertos que deseen declarar en el juicio, para comprobar la culpabilidad del imputado. En la tercera etapa, se lleva a cabo una audiencia en la que el Ministerio Público y la defensa debaten sus posturas. La audiencia es presidida por un tribunal de enjuiciamiento, integrado por 1 o 3 jueces que dictan la sentencia que determina la culpabilidad o inocencia del imputado, lo cual tiene que ser leída y explicada de una manera clara y precisa para ambas partes. Bueno, pues como ven, un tema por demás relevante, bastante complejo. Y antes de entrar en materia, les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros aquí en Justicia a tu alcance. Pueden estar en contacto a través del WhatsApp, a través del 951-119-8252. También les recuerdo que pueden vernos a través del streaming en Facebook, en la cuenta Cor TV, así como se escucha. También pueden buscarnos a través de la cuenta Asociación Oaxaqueña de Televisión y a través también de YouTube. Ahí también pueden vernos. Esta señal está transmitiéndose también en vivo por este canal, el canal de YouTube. Y bueno, por ahí podemos estar en contacto, también a través de las redes sociales, a través de @CorTV y a través de @TribunalOaxaca. Les recuerdo mi nombre, yo soy Adrián Ortiz y les agradezco nuevamente que estén esta noche con nosotros. Pues vamos a entrar en materia porque el tiempo es poco, las preguntas son muchas y bueno, para aprovechar la presencia también de nuestros amables invitados. La semana pasada hablábamos con alguna amplitud del enorme cambio cultural que implica el nuevo sistema de justicia penal. Hablábamos de los retos que tiene el sistema como un nuevo mecanismo para acceder a la justicia a través de una manera distinta de concebirla. Hablábamos también de algunos de las circunstancias que determinan la implementación de este nuevo sistema de justicia. Y bueno, la intención que tenemos esta noche es que podamos hablar de casos que le atañen a la sociedad en específico, es decir, a cualquier ciudadano como nosotros, que por alguna circunstancia puede verse inmiscuido en alguna situación que tenga que ver con llegar
al sistema de justicia penal. Bueno, pues para que podamos entrar en materia, ¿cómo le podríamos explicar a la gente cómo inicia un proceso, por decir, por la comisión de algún delito, no sé, pongamos lesiones, un robo simple? ¿En dónde comienza el sistema y cómo pudiéramos empezar a hacer una comparación entre el antes y el ahora? Bien, vamos a tratar de utilizar un lenguaje coloquial. Así es. Porque entendemos que este programa y los que siguen son programas dirigidos a la sociedad en general. Entonces pedimos una disculpa de antemano por si nos están viendo abogados, de que utilicemos un lenguaje no técnico. El proceso penal inicia como todo, como en el sistema anterior también, a través de una denuncia o de una querella. Es decir, que la persona que es víctima de un delito puede acudir ante el Ministerio Público para presentar una denuncia, si es un delito que se persigue de oficio, es decir, sin necesidad de que lo pida la parte agraviada, o puede presentarlo por querella, que es también un mecanismo para aquellos delitos que únicamente se van a perseguir a petición de parte. Esto lo hacen ante el Ministerio Público y lo pueden hacer en forma escrita o de manera oral. El Ministerio Público, con base en eso, inicia una investigación, inicia lo que se conoce como un legajo o una carpeta de investigación, en donde recaba, investiga, ordena a la policía que investigue el hecho, va recabando todos los medios de prueba, o diríamos nosotros coloquialmente, las pruebas, claro, para que primero se tenga elementos para que demuestren que ese hecho es constitutivo de un delito y también de quién cometió ese delito, la persona que está siendo denunciada o la persona contra la cual se pide que sea investigado por la parte ofendida. Una vez que el Ministerio Público ya tiene todos los elementos en su carpeta de investigación que demuestren que se ha cometido o se cometió probablemente un delito y ya tenga identificada la persona o personas que lo cometieron, pues ya acude ante un juez, ¿verdad?, solicitando, o dependiendo del caso concreto, solicitando una orden de aprehensión o solicitando que se cite al probable responsable o que el juez ordene la comparecencia de este por medio de la fuerza pública. Entonces, en este momento nos quedamos ahí para claro, no enredar a nuestro auditorio, ¿no? Solamente para hacer una precisión, porque yo lo he escuchado, que es una duda de mucha gente, que dicen, bueno, ¿y qué cosa, dónde queda la averiguación previa, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante siempre puntualizarle al público que lo que ahora se denomina carpeta de investigación es lo que antes era la averiguación previa. ¿Estoy en lo correcto? No necesariamente. Es decir, si nosotros, guardadas las proporciones, hacemos un comparativo, podríamos decir que sí, pero técnicamente no es así. Es decir, la averiguación previa era una averiguación que también se iniciaba con motivo de una denuncia o una querella, pero a diferencia de la carpeta de investigación, ahí los elementos o las pruebas que recababa el Ministerio Público, que normalmente eran aportadas por la parte agraviada, por ser recepcionadas por el Ministerio Público, tenían valor probatorio pleno, es decir, que ya desde ese momento ya tenían valor probatorio. Claro. En el nuevo sistema no es así. En el nuevo sistema vamos a ver que es un sistema desformalizado, en donde las únicas pruebas que van a tener valor probatorio van a ser aquellas que se desahoguen ante el juez. Entonces es un cambio directamente ante el juez en la última etapa del juicio, donde ya se está discutiendo al final si se cometió un hecho delictuoso o un delito y si hay pruebas suficientes para demostrar que aquel que está siendo acusado fue el que cometió ese delito, ¿no? Entonces, pero ya las pruebas o los elementos que recababa el Ministerio Público en el anterior sistema, que se les daba valor probatorio, la ley les otorgaba ese valor, en la actualidad ya no es así. Únicamente son datos, elementos que le van a permitir al Ministerio Público acudir ante un juez solicitando pues que se sujete a proceso a la persona contra la cual se presentó la denuncia o la querella. Claro. Un tema que es crucial en este nuevo sistema es el tema de la flagrancia.
¿qué pudiéramos hablar sobre la flagrancia? Porque, bueno, sabemos que en términos así muy sencillos, pues la flagrancia es cuando alguien es detenido en el momento de cometer un hecho ilícito. Eso es así como lo que cualquier persona sabe, ¿no? Lo detuvieron en flagrancia. Bajo esta nueva perspectiva, ¿qué ocurre con esa flagrancia? ¿Cómo se procesa a nivel de los operadores del sistema de justicia esa circunstancia? Sí, mire, para empezar, la flagrancia típica, Así es como es. usted lo señala, o la clásica, es la que se realiza cuando la captura se realiza en el momento de que se está cometiendo el delito. Pero como esto es muy extraño, son excepcionales los casos, la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, digamos, tipos de flagrancia presunta, vamos a llamarle así, y se surten otros dos tipos, como cuando se persigue al imputado. Después de haber cometido el delito se le persigue sin que haya interrupción de esa persecución. Eso técnicamente se llama solución de continuidad, que no haya solución de continuidad, que no se interrumpa la persecución hasta que se le captura. Todavía estamos en flagrancia. No hay un tiempo determinado, no. Es la persecución continua la que genera la captura y estamos en flagrancia. Y hay otros tipos de flagrancia en los cuales hay la persecución, alguien lo señala, un testigo que presenció los hechos o un coacusado que estuvo en la comisión del delito, o bien cuando se le encuentran, después de la persecución, se le encuentran objetos que señalan que participó en el delito, que lo cometió, siempre y cuando no se haya interrumpido la búsqueda o la persecución. En esos casos tenemos lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales llama flagrancia. No varía mucho en cuanto al sistema anterior, pero aquí, y retomando la mecánica que establecí hace un momento con el doctor Carmona, el proceso se inicia precisamente cuando se captura al imputado. Y evidentemente que la mecánica, la secuencia cambia. ¿Por qué cambia? Porque en el caso en el que le planteaba el doctor Carmona, pues no había una persona capturada, sino que había un hecho delictuoso o un hecho que la ley señala como delito que se cometió y después presentaron una denuncia o presentaron una querella, se generó la cita o se generó la comparecencia, o en el caso de que el delito ameritara prisión preventiva, se generaba la orden de aprehensión. Cuando ya hay una captura en flagrancia, obviamente el Ministerio Público tiene 48 horas para recabar los datos de prueba que le permitan establecer que se cometió el hecho delictuoso que prevé la ley y que el imputado participó en su comisión, y como consecuencia de ello, dentro de esas 48 horas o más tardar las 48 horas, tiene que ir al juez de control para que allí le pida una audiencia en la que en esa audiencia ese Ministerio Público le va a imputar el hecho, le va a comunicar la imputación al imputado. Claro. La cuestión es muy curiosa porque varía mucho la circunstancia, ¿no? Para empezar, hablamos de un juez de control. ¿Por qué se le llama juez de control? Pues simple y sencillamente porque ese juez está ahí para controlar que en la captura no se hayan violado derechos fundamentales. Por esa razón, la primera diligencia que hace ese juez de control cuando se da la captura en flagrancia es controlar la captura, analizar la captura, si esta fue constitucional o no. Si fue constitucional, la ratifica y continúa con el paso siguiente. Si no fue constitucional, ordena la libertad del imputado. Claro. Otra cosa que creo que es muy importante, que yo también la he escuchado de mucha gente, es esa duda de si flagrancia significa prisión, es decir, si van conectadas una con otra, y cuál es la diferencia entre aquel viejo concepto de los delitos graves del sistema anterior con lo que se consideran delitos graves en este nuevo sistema. Le planteo la pregunta al magistrado Crescencio Martínez Geminiano. Vamos a platicarla regresando del corte porque creo que implica una explicación bastante interesante que merece la pena amplio espacio. De acuerdo. Y bueno, les recordamos que el número de contacto es 951-119-8252.
Les recordamos también que estamos en vivo en el streaming de Facebook, a través de Facebook Live, a través de la cuenta @CortTV, también en Asociación Oaxaqueña de Televisión, también a través de YouTube nos puede ver también, así es la cuenta de CortTV, así tal cual, CortTV. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos en un momento para seguir hablando de la justicia a tu alcance. Continuamos. En el sistema de justicia penal acusatorio existen 3 tipos de jueces. Juez de control. Interviene desde el principio del procedimiento hasta antes que inicie el juicio oral, supervisando el actual del Ministerio Público y velando por los derechos tanto de la víctima como la del imputado. Juez de juicio oral o tribunal de juicio oral. Preside la audiencia, evalúa pruebas, escucha los testimonios de la víctima, imputado, peritos y policía. Decide y explica la inocencia o culpabilidad del imputado. Juez de ejecución de sanciones. Tiene el encargo de vigilar y controlar el cumplimiento de las sanciones penales, además de velar por los derechos de los sentenciados. Bueno, la reforma en sí es buena y busca quitar algunos vicios del sistema tradicional, el sistema mixto, pero siento que hace falta trabajar un poco más en cuestiones un poco técnicas, pero en sí la reforma pienso que sí vino a mejorar el sistema. Sí, aunque les falta perfeccionarlo, muchísimo. Considero que sí, me da mucho gusto de que eso ayude en general, no solamente a las mujeres o inclusive también a los hombres, que también pues en general es un beneficio para la ciudadanía, ¿no? Para todos. Entre más claro esté la justicia, es mejor, yo creo, para todos. Bueno, a mi punto de vista es mejor que se esté haciendo oralmente porque así las personas especializadas en el aspecto, pues bueno, se pueden visualizar psicológicamente si están mintiendo o están diciendo la verdad. Claro, son mucho mejor, pero la situación es que todos tenemos que actualizarnos. Me parece correcto, es una forma de más apertura entre ambas partes, el acusado como el acusador, se dan más al careo. Y así se pueden resolver de una forma más práctica y rápida los casos. Bueno, yo no tengo los datos precisos para decir si son mejores o peores, porque todavía se están implementando aquí en nuestro país, México, y en Oaxaca. Entonces, yo necesitaría quizás más datos precisos. Bueno, pues continuamos en Justicia a tu alcance. Los números de contacto, las formas de hacer contacto con nosotros están apareciendo en pantalla para que usted pues nos haga llegar sus preguntas, sus dudas, comentarios, sugerencias de temas para abordar en esta emisión o en las emisiones siguientes de Justicia a tu alcance y podamos irlas desahogando. Hablábamos hace un momento de dos cuestiones que son particularmente importantes. Esta idea que existe en mucha gente de que la flagrancia nos tenía que llevar a la prisión como un binomio indisoluble y por el otro lado la existencia de los que conocíamos como los delitos graves. En este nuevo sistema pues hay una variación importante que implica de lo que hemos hablado con mucha reiteración, que es la necesidad de entender este cambio que no nada más tiene que ver en el sistema de justicia, sino que sobre todo es un cambio cultural, magistrado Geminiano. Bueno, no solo es un cambio cultural, sino hay pequeñas cosas que vale la pena que se comenten para que veamos cambios aparentemente insensibles. El doctor Carmona habló de la etapa inicial y usted hizo referencia a la averiguación previa y luego la carpeta de investigación. Bueno, tanto en el sistema tradicional como en el acusatorio se impone al Ministerio Público la obligación de investigar.
¿Cuántas quejas habíamos oído todos los días que cuando alguien llega ante el Ministerio Público de determinado distrito, el MP le decía, ¿cuándo me trae a sus testigos? ¿Cuándo me trae a su perito? ¿Cuándo me lleva a la inspección o a la inspección ocular? Es decir, realmente el Ministerio Público no investigaba, el trabajo lo hacía el interesado, lo hacía el ciudadano. Ahora con la opción del sistema acusatorio, una de las líneas de este nuevo sistema es cambiar el quehacer del Ministerio Público, una respuesta inmediata a la ciudadanía. Entonces, tan luego como el MP por cualquier medio tenga conocimiento de la comisión de un delito, flagrancia, denuncia o querella, su obligación es investigar. Y aquí el tema descansa, y esa es preocupación nacional, no únicamente del Estado de Oaxaca, y se han tomado medidas para ello, la capacitación de la policía encargada de la investigación científica. Algo semejante a lo que vemos en las televisoras comerciales, cómo investigan las policías de los platos comerciales en Estados Unidos. Entonces, la carga de la investigación está en la policía y se requiere una investigación científica tratando de alcanzar los estándares de los programas que vemos en la televisión comercial. Por eso ahora la policía va y entrevista al testigo, ya no lo llama a la oficina, sino su deber es agenciarse el ambiente adecuado para poder entrevistarlo y obtener una información veraz. Es el contenido de la carpeta de investigación. Entonces ahí está un gran cambio. Si pasamos ahora al tema concreto de la pregunta a que se refiere usted, podemos, primero, de arranque, estábamos acostumbrados a que cuando a mí me roban, cuando el doctor lo arañan, cuando al magistrado lo injurian, aquel tipo o aquella mujer inmediatamente va a la cárcel. Eso se veía en función de lo que era el Código de Procedimientos Penales y en función de la naturaleza del delito. En el Código Penal hay delitos que están sancionados exclusivamente con pena corporal, de 3 días hasta donde podamos llegar. Hemos tenido noticia de algunos sentenciados a 100 y hasta 200 años. Pero había delitos que están sancionados o con pena privativa de libertad o con multa. Eso le llamábamos pena alternativa. En este supuesto, cuando el delito estaba sancionado con pena privativa o con multa, no necesariamente aplicaba la prisión preventiva. Pero fuera de este supuesto, en todos los demás, ya sea detenido en flagrancia o por orden de aprehensión, el hombre o la mujer iba inmediatamente a prisión preventiva. Le llamamos prisión preventiva cuando está privado de su libertad mientras no se dicte sentencia, porque una vez que se dicte la sentencia cambia su situación, su estado de cosas, deja de ser prisión preventiva, porque si es condenado pasa a ser prisión definitiva. Bueno, eso teníamos de este lado. Es obvio que hubo muchas reformas en la Constitución y luego a las leyes secundarias. Estábamos acostumbrados en aquel sistema al tema de los delitos graves. Ahí la razón de ser de los delitos graves es que quien cometía uno de los delitos catalogados como grave en los códigos penales no tenía derecho a libertad caucional, porque ese es el otro fenómeno. Estábamos acostumbrados ahí que ciertos delitos, el fulano o la fulana podía salir en libertad mediante una fianza en cualquiera de las formas permitidas. Eso fue en el sistema que todavía tenemos muchos casos pendientes por resolver, pero eso fue en aquel mundo. Bien. Ahora en el sistema acusatorio se parte de una línea total distinta. Uno de los principios que rige el sistema es lo que todos hemos oído a veces, la famosa presunción de inocencia. Es decir, a mí, aunque haya cometido un delito, se presume mi inocencia. Y esta se acaba cuando un juez me dicte sentencia condenatoria. Entonces se parte, si eres presunto inocente, en la cabeza de quién cabe que a un presunto inocente lo lleve a prisión preventiva, si es presunto inocente. No es lógico, chocan la cuestión de las ideas. Entonces, cuando se vienen las reformas constitucionales, olvidémonos ya de lo que pasa en el sistema tradicional con delitos graves y con lo que pasa al adoptarse el sistema acusatorio. No fueron fáciles las modificaciones a la Constitución. Hay muchos debates, muchas posturas de partidos políticos, de académicos, etcétera, etcétera. Y se decidió por incluir desde la Constitución un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa. Es decir, dice homicidio, confunde con el delito grave. Homicidio, violaciones, etcétera, etcétera. Esto nada tiene que ver, puesto que es un catálogo de delitos
que la propia Constitución dice a esto, señor juez, le vas a aplicar de manera oficiosa la prisión preventiva. Ok. Esos no tienen otra salida. Hay una limitante que ahorita tenemos tiempo para platicarla. Pero fuera de esos supuestos, habrá delitos de alto impacto que también ameriten prisión preventiva. Pero esta será ya a petición de parte, sobre todo a petición del Ministerio Público. Y dentro de estos deben reunirse ciertos supuestos para que al fulano o a la fulana lo pongamos en prisión preventiva. Por ejemplo, si él está fuera, implica un peligro para la víctima. Lo va a seguir hostigando, lo va a amenazar, puede haber un hecho más grave que el cual se le está juzgando. Obstáculo para la investigación. Va a amenazar a los testigos, los va a amedrentar, etc. Peligro de fuga. Peligro para la sociedad. En supuestos como estos, una vez que el MP acredite que estamos en alguno de estos supuestos, a petición del Ministerio Público, a este hombre o a esta mujer se le pone en prisión preventiva. Esa es la gran diferencia. Fuera de esos supuestos, la propia legislación establece una serie de medidas para garantizar que el fulano se presente a los actos de su proceso en libertad, que es lo que corresponde al principio de presunción de inocencia. Es decir, si eres inocente, pues vas a ir a tu proceso, pero pues en libertad. Nada más que hay que garantizar tu presencia en todos los actos del proceso, que no burles la acción de la justicia, que no trates de evadir la acción de la justicia. Claro, porque al evadirlos, pues entonces caes en el otro supuesto, ¿no? En el supuesto de que se convierte en un peligro el hecho de que siga. Sí, sí. Hay una situación que particularmente ha sido muy polémica cuando hablan, por ejemplo, del delito de portación de arma de fuego, que en muchos lugares se ha dicho que debe ser catalogado como un delito grave o como un delito que merezca la pena preventiva oficiosa, y que es una de las razones por las que más hay algunos sectores de la sociedad que intentan como desacreditar la eficacia del sistema. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, a mí me encuentran con un arma que está prohibida y además no traigo licencia para portarla? ¿Qué pasaría conmigo en el supuesto que un policía me detiene, me revisa, me encuentra el arma? ¿Qué pasa conmigo? Bien, desafortunadamente la sociedad tiene la idea de que el sistema acusatorio, coloquialmente llamado juicios orales, crea impunidad. Y esto se debe precisamente a que no todas las personas que presuntamente están cometiendo un delito son ya responsables o por ese simple hecho tienen que estar privados de su libertad, es decir, en prisión. Hay ciertos delitos que pues representan una amenaza para la sociedad en potencia. Por ejemplo, el caso de la aportación de arma prohibida, arma de fuego, porque hay de distintas armas de fuego, ¿no? Hay de armas de fuego de un calibre, de un grueso calibre, como le llaman, y hay armas de fuego de un calibre pequeño. ¿Sí? Entonces, aquí, y como dice el magistrado Martínez Geminiano, este delito no amerita prisión preventiva de oficio. Así lo consideró el legislador, así lo considera la Constitución, pero eso no implica que esta persona pueda, en lugar de enfrentar su proceso en libertad, pueda estar sujeto a prisión preventiva. Pero para ello se requiere que el Ministerio Público demuestre los supuestos a los que se acaba de referir el señor magistrado Martínez Geminiano, es decir, que representa un peligro para la sociedad, que representa un peligro para la investigación del hecho o que representa un peligro de fuga, es decir, que enfrentando su proceso en libertad, lo más seguro es que esta persona jamás se vuelva a presentar ante el juez. Claro. Entonces, pero eso lo tiene que acreditar el Ministerio Público. Y yo quisiera poner un caso mucho más cotidiano también, que es el de violencia ahora llamada familiar. Así es. En el antiguo sistema, violencia familiar implicaba inmediatamente que la persona acusada, el cónyuge, el concubino, estuviera en prisión preventiva mientras se lleva a cabo su proceso.
En el actual sistema no es así. Pues, de hecho, él enfrenta su proceso en libertad y solo es el mismo delito. Sin embargo, en el nuevo proceso, al enfrentar su proceso en libertad, eso no implica que si la víctima considera que en lugar de estar enfrentando ese proceso en libertad, lo debe hacer bajo prisión preventiva, es decir, en la cárcel, puede solicitarlo al juez de control. Y va a depender del caso concreto si el juez de control impone o no la prisión preventiva, pero a petición de la víctima o del Ministerio Público. Claro, siempre y cuando el Ministerio Público acredite esos supuestos, por ejemplo, en este caso, si representa un peligro para la propia víctima. Porque no es lo mismo que una persona, un cónyuge, golpee o le dé una cachetada o insulte a su cónyuge, que le dé golpes que incluso la tienen al borde de la muerte. Claro. Ahí seguramente el juez va a sopesar, y el Ministerio Público también, de continuar esta persona en libertad, su proceso en libertad, lo más seguro, o hay una probabilidad de que agreda nuevamente a la víctima y no se evite lo que se podría evitar estando esta persona privada de su libertad, ¿no? Claro. Pues como ven, muy interesante toda esta explicación, porque realmente ahí es donde hay un gran tema que mucha gente seguimos sin entender y que no necesariamente nos tiene que llevar a desacreditar el sistema, sino más bien a entenderlo. Esa es una clave importante. Nos pregunta nuestro auditorio, ¿qué pasa cuando a un imputado se le encuentra cometiendo un delito y no se integra bien la carpeta de investigación? Esto lo vamos a comentar regresando del corte. Los números y las formas de contacto están apareciendo en pantalla. Vamos a un corte y continuamos en Justicia a tu alcance. Los deberes de jueces y magistrados en el sistema de justicia penal acusatorio son dar solución a los asuntos que les sean asignados con la debida atención, respetando los términos que la ley indica, garantizar los derechos de aquellos que intervienen en el procedimiento, no divulgar información de los asuntos a su cargo durante y después del ejercicio de sus funciones, atender las peticiones realizadas por las partes, no presentar al imputado como culpable si no existe sentencia que lo condene, mantener el orden dentro de las salas de audiencias. En estos juicios orales, a quien se está beneficiando es al acusado y no a la víctima. Como que considero que tiene menos garantías la persona que ha sido víctima, ¿no? O sea, la persona que ha sido agredida, la persona que está poniendo su denuncia, tiene menos garantías que la persona que está siendo acusada. Pues yo creo que de ambos, ¿no? Porque ahora sí que como que los confrontan y ya pues oyen primero a uno y ya oyen al otro y ya saca uno sus conclusiones, ayudándolos a ambos para ver quién dice la verdad. Yo creo que a ambos. Pues sería más de los dos, ¿no? Tanto de la víctima como del acusado. A mí me parece que de la víctima, ya que la víctima tiene más oportunidad de dar un mayor porcentaje de evidencias hacia la parte acusada. Yo creo que más del acusado. O bueno, de ambos, igual puede ser tanto perjudicar al acusado o beneficiarlo. Creo que se protege más al victimario. De la víctima. En este caso los dos tienen mayor protección, tienen mejor protección ahora las víctimas como anteriormente se hacía en el sistema tradicional. Considero que debe ayudar más a la víctima, ¿no? Yo pienso que ese es el objetivo, ¿no? Considero que eso es, que ayuda más a la víctima. Bueno, pues estamos de regreso en Justicia a tu alcance. Seguimos platicando sobre los retos y sobre las circunstancias que rodean al nuevo sistema de justicia penal.
Magistrado, estábamos hablando de una pregunta muy interesante del público, que la repito, dice, ¿qué pasa cuando a un imputado se le encuentra cometiendo un delito y no se le integra bien la carpeta de investigación? Bien, es una pregunta muy bonita, muy interesante, y hasta tiene varias aristas, y hasta me parece capciosa, porque es elemental, ¿no? Si se detiene una persona que está cometiendo un delito, pues hablamos de la flagrancia típica, ¿no? ¿Y ahí qué le buscamos? Vamos a poner un ejemplo. Lo capturan cuando le está pegando a alguien, ¿sí? Claro. Habría que ver qué tipo de lesiones, porque hay lesiones que son a petición de parte, y ahí la cosa cambia un poquito. ¿Por qué cambia un poquito? Porque como es a petición de parte, necesariamente debe haber querella. ¿Y por qué necesariamente debe haber querella? Porque a la querella le llamamos nosotros requisito de procedibilidad, pero ya en cristiano quiere decir, si tú no presentas tu queja, yo, Ministerio Público, no estoy facultado para investigar. La querella es un permiso que se le da al Ministerio Público para que investigue. Por esa razón se tiene que tener querella en delitos que se persiguen a petición de parte. Una cosa muy importante, muy curiosa, ¿cuáles son los delitos de querella? Obviamente el Código Penal en cada delito nos va a decir, este es de querella, y cuando no diga eso, pues no es de querella. Entonces, ¿de qué será? De oficio. Así de sencillo es el asunto, ¿no? Pero si es de querella, tiene que presentarse la querella, y como se capturó en flagrancia, habrá que esperar un tiempo prudente que el Código señala para el efecto de que el ofendido presente su querella, y así le dé permiso al Ministerio Público para que investigue ese hecho. Eso no quiere decir que no se haya integrado la carpeta. ¿Por qué razón? Vamos a ponerlo de otra manera. Se capturó a esta persona cuando estaba golpeando. Ya tenemos al golpeador, ya tenemos al lesionado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Ministerio Público? Oye, llama al médico, ¿para qué? Para que certifique la existencia de lesiones, certifícalas tú, tómale su declaración a la víctima, al ofendido, y ya tenemos los elementos. Es decir, sería muy raro, o sería mucha la negligencia, la inoperancia, la ignorancia del Ministerio Público que no pudiera integrar una carpeta en un delito que se captura en flagrancia y obviamente que lo tuviera que dejar ir. Esa es una vertiente. La otra vertiente que a mí me interesa que se comente, porque se ha atacado mucho al sistema por esto, por el llamado síndrome de la puerta giratoria. ¿Qué es eso? Pues lo agarran por aquí y salen por acá. Claro. Y eso se da, sí se da, pero tiene su razón de ser. Si yo, Ministerio Público, o alguien captura a una persona porque le pegó a otra persona y le rompió la nariz y demás, eso no amerita que se le restrinja de su libertad, menos y aún como se le considera como presunto inocente. No lo vamos a restringir de su libertad porque la restricción de la libertad no es proporcional al hecho cometido. Si yo le quito a usted un pan, bolillo, digamos, claro, se lo puedo devolver con creces. ¿Por qué? Porque le doy un pastel. Pero si yo le quito a usted un segundo de su libertad, no se lo devuelvo nunca. Como consecuencia de ello, dice el Ministerio Público, la ley lo faculta para decir en ese momento, oye, yo no voy a pedir prisión preventiva para este señor, porque no es proporcional, no es conveniente, no es correcta, lesiono su libertad, uno de los derechos fundamentales principales. Como consecuencia de ello, lo voy a poner en libertad, pero lo voy a poner en libertad condicional. Es decir, hay una condición que le llaman el código medida de protección. En nuestro código se establecía que cuando se daban ese tipo de casos, el Ministerio Público podía poner en libertad al imputado, para que después viniera, lo llamara, y si no viene, ahora sí le va mal. Pero también podría pedirle al juez una medida, nosotros llevamos de coerción, ahora se llaman cautelares. Juez da una medida cautelar para obligar a este señor a que se presente, pero ya no le restringamos su libertad. Y por esa razón se dice, oye, es que es la puerta giratoria. Lo agarran por aquí y salen por allá. No, es que tiene su razón de ser. Así de sencillos. Y le pegan al sistema con la mentada puerta giratoria, ¿no? El sistema no sirve. No es cierto. El sistema sí sirve. ¿Qué es lo que falla? Pues el operador jurídico, la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué falla el operador jurídico? Pues porque no estudia, porque no entiende, porque no conoce, porque no está preparado, porque no está capacitado, porque no sabe. Claro, y por Pero eso el sistema no es que falle, el sistema sirve, claro, categóricamente. Y por eso es importante también que desde la ciudadanía se establezcan ciertos elementos, por ejemplo, como la cultura de la denuncia, que es muy importante por un hecho como el que acaba de poner, evidentemente es un hecho hipotético, que lo acaba de poner como ejemplo de cómo desde el propio ciudadano, desde la propia víctima, se puede viciar un procedimiento por la falta
de ese requisito que es indispensable, que es la puerta de entrada a ese sistema de justicia. Otra situación que es bastante importante es el tema de la reincidencia, magistrado Geminiano. ¿Cómo se procesa la reincidencia bajo este nuevo sistema de justicia para que podamos darle un panorama a nuestro público que esta noche nos ve a través de CorTV? Bueno, si ya tenemos alguna información sobre la reincidencia, en el sistema tiene un tratamiento distinto. La reincidencia realmente se tornaría en un peligro para la sociedad y ahí estaríamos en un supuesto de prisión preventiva a petición de parte. Creo que no tendríamos mayor problema en ese aspecto. Ahí es lo que decía hace un momento el magistrado Carmona, que un delito no necesariamente tiene que ser de prisión preventiva oficiosa para que tenga prisión preventiva oficiosa. Así es, así es exactamente. Bueno. Quizás lo que nos ha faltado en esa percepción que tiene la mayoría de la ciudadanía, un poco de publicidad para poder hacer del conocimiento las instituciones de la nueva ley. Pero creo que vale la pena citar las experiencias internacionales. Cuando Costa Rica adoptó el sistema, un expresidente de la República fue a prisión. En Guatemala, que se adopta el sistema, no tiene mucho, presidente de la República va a prisión. De modo que el sistema garantiza cosas que no teníamos en el anterior sistema. Entonces, confianza, y quizás nosotros como Estado hemos pecado de falta de difusión y ahí encontramos ese tipo de cuestionamientos. Claro, una pregunta que también nos las hace nuestro público esta noche y que creo que tiene que ver con los retos que tiene el sistema de justicia penal acusatorio por delante aún, dice, ¿cómo se pueden capacitar los recién egresados por medio del tribunal u otra institución? Creo que ahí hay un reto bien importante y bien interesante, no solamente para el Tribunal Superior de Justicia o para las demás instituciones que son parte de lo que ahora se conoce como los operadores del sistema, sino para todos en general. Sí, en el Tribunal Superior de Justicia existe una escuela que le llamamos Escuela Judicial, que tiene como principal objetivo el capacitar a los futuros jueces. Se les da oportunidad mediante una convocatoria pública para que todos aquellos que se interesen en ser jueces en este sistema y tengan vocación para ser jueces, pues accedan a un curso inicial de capacitación y posteriormente de lograr ser jueces a un curso permanente, continuo de capacitación. En el caso de los estudiantes o de los recién egresados, también la Escuela Judicial también oferta, aunque no sea ese el objetivo principal, también oferta una serie de cursos que tratan de capacitar, que tratan de actualizar y que tratan de formar a los futuros abogados, ¿no? Entonces el Poder Judicial, a través de su Escuela Judicial, ha hecho una infinidad de cursos dirigidos a los egresados, dirigidos a los jóvenes abogados, dándoles a conocer ese sistema para que precisamente si deciden entrar a ingresar al Poder Judicial tengan las herramientas para ello. Si no deciden dedicarse al litigio, pues también lo hagan de una manera eficaz. O si se deciden ellos ingresar a la Fiscalía General del Estado, llamada antes Procuraduría General de Justicia del Estado, pues también tengan esas herramientas para que puedan desempeñar la función del Ministerio Público con una mayor eficacia, ¿no? Entonces, sí hay mucha oferta, ¿verdad?, por parte del Poder Judicial hacia estas personas que se interesan por conocer o por prepararse en el nuevo sistema de justicia penal. Claro. Si bien es cierto, el quehacer de la Escuela Judicial es escolarizado, pero también el tribunal tiene puertas abiertas. Cito a manera de ejemplo, por instrucciones del señor presidente, la semana pasada arrancamos un curso de esta naturaleza con todos los profesionales de los medios de comunicación, curso que por cierto estuvo muy concurrido y que tiene una determinada carga horaria. Son los fines de semana por la mañana. Claro, pues es que realmente yo creo que toda la ciudadanía, es decir, desde, como ocurre en otros países, ¿no? Desde niños tendríamos que empezar a conocer, a lo mejor generalidades, ¿no?, aspectos muy básicos, pero no nada más es una cuestión de personas especializadas o de instituciones, sino creo que lo importante, y esa es la razón de esta emisión,
es justamente que podamos acercar estos temas tan importantes, porque realmente uno les toma importancia en el momento en que uno está frente a una situación que implica algo como esto. Sí, si tienen adelante. intención de capacitarse, yo les recomendaría a los interesados que elijan bien, porque así como hay buenas escuelas, buenas maestrías, también puede haber institutos patito, y como se cobra, el tribunal no cobra, Claro. absolutamente nada, pero las demás instituciones que hay que ofertan, cobran. Y obviamente puede ser un negocio y que no tenga los resultados suficientes. Por eso, ojo, hay que informarse para saber de qué natural es eso, cuál es el alcance, de tal manera que no caigamos en... Que no nos den Que gato les digan, por no, y liebre. además que les vayan a decir mentiras, ¿no? Claro. Pues con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Justicia a tu alcance. Les agradezco mucho a nuestros invitados, al magistrado Arturo León de la Vega, al magistrado Gerardo Carmona Castillo, al magistrado Crescencio Martínez Geminiano. Muchas gracias por haber estado estas 2 emisiones con nosotros. Realmente es de mucho valor su participación en Justicia a tu alcance. Creo que son temas muy importantes para la ciudadanía. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar sobre la etapa del juez de control. Vamos a tener como invitados a jueces de control que nos van a hablar en específico de esa parte del procedimiento penal. Y bueno, los esperamos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche a través de COR TV. Muchas gracias y muy buenas noches.